Presentarles a nuestra próxima disertante, la doctora Débora Rondanini. Débora es investigadora independiente de CONICET, con lugar de trabajo, y es profesora también en el la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UBA, y ella nos va a contar hoy sobre su trabajo estudiando la ecofisiología del complejo colza-canola. ¿Sí? Así que, Débora, cuando quieras compartir. Bueno, comparto pantalla, díganme si se ve apropiadamente. ¿Lo están viendo bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, Perfecto. muchas gracias por la invitación y por la creación de este grupo, que me parece súper interesante. Y cuando Gaby me dijo, ¿querés dar un seminario? Le dije, sí, en agosto, y me pareció que era lejano, pero bueno, llegó el momento. Me va a venir bien el curso de preparación de PowerPoint efectivos, porque seguramente este es un contraejemplo de eso, así que... Bueno, la idea ¿Querés que lo de hoy... incluyamos en el seminario? Lo van a poder usar de contraejemplo en el seminario. Bueno, la idea de hoy entonces es hablarle un poquito de los avances en ecofisiología de colza-canola, ¿sí?, en el trabajo que estamos realizando en la cátedra. Y bueno, esto está en inglés porque fue parte de una charla que dimos en un workshop, en Australia, en septiembre del año pasado, así que lo usé de base y por eso que van a ver que hay cosas que están en inglés, otras en castellano y demás. Bueno, primero ponernos de acuerdo con la sinonimia, ¿no? Con los nombres. Rapeseed, oilseed rape, canola, colza doble cero en Argentina, ¿sí? Todos nombres sinónimos, producto de esta promiscuidad que tienen las brásicas, ¿no? Esta género del grupo de las crucíferas, tienen varios representantes, ¿sí? Brásica nigra, Brásica oleracea y Brásica rapa, que por cruzamientos interespecíficos han dado entonces nuevas especies, entre ellas Brásica napus. Brásica napus entonces es un halotetraploide, ¿sí? Tiene el genoma A y el genoma C, ¿sí? El genoma de Brásica oleracea y el genoma de Brásica rapa, y eso entonces es a lo que genéricamente se lo llama canola, ¿sí? Canola en realidad es un nombre comercial, ¿sí? Es el Canadian Oil Low Acid, ¿no? O sea, es una calidad diferencial de colza referida a la capacidad de tener dos factores antinutricionales muy bajos, reducidos, lo cual la convierten a la semilla de colza y al aceite y la harina extraídas en comestibles, ¿sí?, para los humanos y para los animales. Y es como, yo siempre le digo a mis alumnos, que es como si nosotros dijéramos que no hacemos soja, sino que hacemos en soja, ¿no? Es un nombre que acuñaron los canadienses, y bueno, ¿por qué se adoptó ese nombre en gran parte del mundo? Bueno, porque son los principales exportadores de aceite de canola, de Brásica napus, entonces por eso está impuesto su nombre. Pero en Argentina, cuando hablamos de aceite comestible de Brásica napus, estamos hablando de la colza doble cero, ¿no?, que tiene bajo contenido de ácido erúsico, un ácido graso monoinsaturado, que es perjudicial para la salud, entonces debe tener menos del 2%, y menos de 20 microgramos por gramo de harina de glucosinolatos, ¿sí?, que son unos glucósidos azufrados, que son muy interesantes en las mostazas, es lo que les da el gusto a mostaza, justamente, pero no son deseables en la harina de extracción, que es donde quedan, porque son perjudiciales para la alimentación animal. Entonces, cuando tienen bajos de estos contenidos, es colza doble cero, o también llamada canola, ¿sí? Pero nos estamos refiriendo a Brásica napus. Se han ido por el campo, en algunas rutas, en el sudeste de Buenos Aires, o en el norte de la provincia de Buenos Aires, o el sur de Entre Ríos, tal vez han visto estas florcitas amarillas, muy llamativas, en septiembre, principios de octubre. Aquí está el aspecto del canopeo cuando están llenando, ¿sí?, los frutos, que son silicuas, ¿sí? Son estas silicuas que tienen semillitas muy, muy pequeñas, ¿sí? Tienen 3 a 5 gramos, ¿sí?, los 1000 granos, ¿sí? O sea, 1000 semillas pesan entre 3 y 5 gramos, o sea, nada, muy pequeño el tamaño de la semilla, ¿sí? Y presenta esta característica también, que por tener crecimiento en forma de roseta, el área foliar queda debajo
de canopeo, ¿sí? Estas flores, durante la floración, que es extendida, presentan alto albedo, entonces hacen que la radiación no penetre en el canopeo, y las hojas entonces rápidamente se mecen después de floración, de manera que el llenado de los granos es sostenido principalmente por la fotosíntesis que generan las mismas silicuas y los granos, ¿sí? Y que tiene algunas características que la hacen interesante. Y otra característica muy interesante que tiene la colza es que es casi la única oleaginosa invernal, ¿sí? La mayoría de las oleaginosas que ustedes conocen, productoras de aceite, son soja, que son cultivos de verano, ¿sí? Girasol, soja, son todos cultivos estivales. Colza es una oleaginosa invernal, ¿sí? Lo cual también es una de las pocas oleaginosas invernales, lo cual la hace muy interesante. ¿Dónde se cultiva colza a nivel mundial? Bueno, aquí tenemos un mapa, ¿sí? Un planiferio, en donde las zonas negras muestran las áreas de producción, como les decía, muy intensivo en Canadá, en toda Europa, que es su centro de origen, ¿sí? También en Asia, y en Australia, y en algunas regiones de Australia, ¿sí? Y también en Sudamérica, de a poquito, ¿sí? Si bien todavía somos área menor, pueden ver aquí el sur de Brasil, la región pampeana, y algo aquí en Chile, somos regiones productores menores, pero se va instalando, ¿sí? Si miramos la evolución de la producción de colza en cuanto a su rendimiento y su área cultivada, ¿sí? El producto de estas dos da la producción entonces, en los últimos 40 años, de 1970 a 2010, vemos que ha habido un incremento tanto del área cultivada como de la productividad por hectárea, ¿sí? Y eso entonces ha llevado a grandes aumentos en la producción. El incremento del rendimiento global, que es esta curva negra, ¿sí? De los símbolos negros, el incremento ha sido, a lo largo de estas 4 décadas, de 27 kilos por hectárea por año, ¿sí? Lo cual no es nada despreciable, es similar al incremento de rendimientos, ¿sí? Globales a nivel mundial que ha tenido la soja, ¿sí? Y bueno, está un poco por debajo de los cereales. Pero bueno, es una oleaginosa que viene aumentando, ¿sí? Actualmente se la cultiva en 71 millones, 33,9 millones de hectáreas, ¿sí? Con una producción de 71 millones de toneladas, lo que da a nivel global, mundial, un rendimiento de cerca de 2 toneladas por hectárea. Si vemos en Sudamérica, ¿sí? En los lugares donde se la cultiva, podemos hablar genéricamente que son los mismos lugares donde se cultiva el trigo o la cebada, ¿no? Donde se cultivan los cereales de invierno, o como decimos los agrónomos, los cultivos de fina, ¿sí? El sur de Brasil, ¿sí? El oeste de Uruguay, la región pampeana y el centro-sur de Chile, ¿sí? Desde Concepción hasta Puerto Montt, aquí hay una muy interesante zona de producción, con muy altos rendimientos, como vamos a ver ahora. Se cultiva para alimenticia, ¿sí? Como colza doble cero, y hay tanto variedades de polinización abierta como híbridos. Los híbridos son más recientes en el mundo, ¿sí? También en esta región. Y también hay genotipos de hábito primaveral y hábito invernal. Como ustedes bien saben, lo que varían son los requerimientos de vernalización. Vemos aquí la evolución del área cultivada a lo largo de los últimos 7 años, que hay datos de la FAO, ¿sí? Vemos la evolución creciente tanto en Chile como en Uruguay, estabilizada el área de producción en Brasil, y en Argentina, como siempre, nuestros toboganes de subes y bajas, ha tenido una época de florecimiento de la colza, ¿sí? Llegando casi 90.000 hectáreas, en el año 2012, ¿sí? Relacionado principalmente a factores socioeconómicos, que tenían que ver con retenciones al trigo, lo cual desincentivó el cultivo de trigo y entonces permitió que crecieran otros cultivos alternativos como la cebada y como la colza, otros cultivos invernales, ¿sí? Podemos ver la producción en Chile muy alta, ¿sí? Y esto es asociado a sus grandes rendimientos. Fíjense el rendimiento que tiene Chile, 4 toneladas por hectárea, ¿sí? Dobla el rendimiento de los demás países del sur de Sudamérica, ¿sí? Y esto se debe a su excelente condición ambiental, ¿sí?
en esa zona en el sur tienen muy buena radiación, baja temperatura y tienen una excelente distribución de lluvias. ¿Por qué va aumentando el área productiva de colza en la región? Bueno, salvo en Brasil, en el resto de la región, por lo menos en Chile y en Uruguay, se ve claramente una tendencia creciente. En Argentina es más fluctuante debido a otros factores, pero está asociado a una relevancia del cultivo de colza dentro de los sistemas de doble cultivo, ¿sí? Hacer un cultivo de invierno y luego uno de verano. La colza libera el lote antes que el trigo y la cebada. Eso permite entonces poner un cultivo estival de un ciclo más largo, ¿sí? Y al productor entonces le conviene, ¿sí? Ya que tiene mayores rendimientos del cultivo estival respecto de sembrarlo más tarde ese cultivo. Entonces, la liberación temprana del lote es una ventaja muy interesante, productiva de la colza, respecto de otras alternativas invernales, y otra que cada vez con los últimos años se ha vuelto cada vez más crítica es el control efectivo de malezas, ¿sí? Muchas malezas que comienzan en la primavera a tener un crecimiento importante, y si no son controladas, es muy difícil después el control antes de iniciar los cultivos estivales, y encareciendo ese control si es solo químico. Entonces, eso ha llevado a desarrollar otras estrategias de cultivos invernales que permitan utilizar distintos tipos de herbicida, o cultivos de cobertura, que también habrán escuchado. Así que esas dos, por lo menos en la región de Sudamérica, son dos interesantes usos que se le puede dar a la colza, ¿sí? Dentro del sistema productivo general, y eso ha ayudado a que haya un interés renovado en este cultivo. Uno de los principales desafíos que atentan contra la producción de la adopción del cultivo de colza, en Sudamérica especialmente, es la variabilidad de los rendimientos, ¿sí? Los productores la perciben como un cultivo, como una especie altamente variable, ¿sí? Y eso entonces disminuye la seguridad de cosecha y hace que el productor vaya a algo más seguro, ¿sí? Como es el trigo o como es la cebada. Y hace ya algunos años, ¿sí? Estos trabajos son de 2012, analizamos, a través de datos de la FAO, una serie de países que intentaban cubrir a los principales productores, ¿sí? De colza: Canadá, China, India, ¿sí? Y también países que no son grandes productores, pero que abarcaban una variabilidad climática en todos los continentes, y observamos cuál era la evolución de los rendimientos promedios nacionales a lo largo de los años, ¿sí? En todos había una tendencia creciente, con distintas formas. Fíjense el enorme crecimiento del rendimiento en Chile, contrastante con este estancamiento del aumento de los rendimientos en Reino Unido, otros con saltos, ¿sí? Con saltos y nuevos estancamientos, otros con crecimiento, pero en todos lo que se veía es que la variabilidad, que la podemos analizar como los residuales de esta relación, ¿sí? De esta regresión, los residuales respecto de la recta, veíamos que a lo largo de los años la variabilidad de estos rendimientos no había disminuido, ¿sí? En la mayoría de los países. Y esa variabilidad de rendimientos era elevada, ¿sí? Podía ir hasta 750 kilos por hectárea, o analizándolos en términos relativos al rendimiento, ¿sí? Podía ser hasta el 60% del rendimiento, ¿sí? Conformar estos residuales, esta variabilidad, y además no había estabilidad a lo largo de los años, ¿sí? O sea, los programas y los métodos de cultivo habían sido exitosos en aumentar los rendimientos promedios nacionales, pero no en aumentar la estabilidad de ese rendimiento. Y bueno, cuando analizamos si esa variabilidad del rendimiento estaba asociada al área cultivada o al nivel de rendimiento, no vimos asociación. Tanto áreas cultivadas menores como países que hacen grandes extensiones tenían variabilidades de rendimiento apreciables, ¿sí? Aquí son los residuales, los kilos por hectárea de rendimiento, y también vimos esta falta de asociación tanto perdón, estos son el área cultivada, digo bien, y estos son los rendimientos. Tanto en ambientes buenos, con altos rendimientos, como en ambientes malos, vimos que también la variabilidad era importante, ¿sí?
Entonces no estaba relacionada ni al área cultivada, ni a la calidad del ambiente, tampoco estaba relacionada a los años que se hacía agricultura con colza, pensando que países que la habían adoptado más recientemente podían tener más variabilidad que en los cuales ya era un cultivo tradicional, y tampoco se veía una asociación clara con eso. Cuando, como les dije, colza es un cultivo invernal, con lo cual compite por el mismo nicho, o sea, por la misma estación de crecimiento y los mismos lotes que otros cultivos invernales, por ejemplo el trigo, con lo cual es muy común comparar, ¿sí?, la performance de colza con la de trigo. Entonces aquí tenemos para esos 40 años de datos de rendimientos nacionales de la FAO, los rendimientos de esos países en el trigo y en la colza. Por supuesto, trigo explora rangos de rendimiento más altos, es un cereal, ¿sí?, no tiene la desventaja de sintetizar biomasa cara después de floración, como es sintetizar aceite y proteínas, ¿sí?, y además tiene más años de mejoramiento encima, con lo cual no nos sorprende que haya más rendimientos de trigo que de colza. Sin embargo, cuando los relativizamos a sus valores iniciales en el año 1970, ¿sí?, vemos que la performance de los dos es muy similar, ¿sí?, o sea, los rendimientos de uno y otros son bastante sobre la línea 1 a 1, ¿sí?, de manera que han aumentado su performance, su productividad, en una proporción similar a lo largo de estas 4 décadas. Y entonces uno podría preguntarse cuánto es posible, cuánto podemos esperar que rinda la colza, ¿sí?, respecto del trigo, ¿sí? Y bueno, aquí estos datos están mostrando, en esta figura, vemos el rendimiento relativo de colza respecto de trigo, ¿sí?, o sea, 100 es el rendimiento de colza igual al del trigo, ¿sí?, 20 es un rendimiento de colza que es el 20% del trigo, ¿sí?, en función del rendimiento de trigo. Y ustedes dirán, bueno, pero acá tenés una correlación espuria, tenés al rendimiento de trigo en los dos ejes, es cierto, pero ¿cuál fue la intención aquí? Ubicar al rendimiento de trigo como un indicador ambiental, o sea, aquí estarían ambientes de bajo calidad ambiental, de bajo potencial de rendimiento para los cultivos invernales, y aquí tenemos ambientes de alto potencial, en donde el trigo puede rendir 6.000, 8.000 kilos. Vemos aquí los mismos países que estábamos analizando y podemos observar que una gran proporción de los puntos se ubican entre 40 y 60% de rendimiento de colza respecto de trigo, ¿sí? Y eso se pega entonces bastante bien con esta regla esta regla de dedos, ¿no?, esta regla de, de pulgares, de que podemos esperar que la colza rinda el 50% de lo que nos rinde el trigo. Ahora, interesantemente, este análisis también mostró que para ambientes de baja calidad, ¿sí?, para ambientes pobres, el rendimiento de colza puede ser incluso aún mayor, ¿sí?, entre el 60 y el 80, incluso en algunas ocasiones igualarlo, ¿sí? O sea que esto nos hace más interesante mirar a la colza como alternativa en ambientes pobres. Esto fue realizado hasta 2010, y miramos más recientemente, de 2010 a 2017, que son los datos disponibles en FAO, vemos para Sudamérica, ¿sí?, la misma tendencia, no ha cambiado a lo largo del tiempo, hay gran variabilidad del rendimiento relativo de colza en función del rendimiento de trigo como indicador ambiental. Vemos también este límite inferior de 40%, acá está el global de esos 7 años, el mundial, ¿sí? Vemos a Chile con su ambiente privilegiado, ¿sí?, con más rendimientos, ¿sí?, y mayor proporción, ¿sí?, el rendimiento de colza puede llegar al 70% del rendimiento del trigo, ¿sí?, y bastante variabilidad para el resto de los países. Eso también se observa a nivel de granja, ¿sí?, a nivel de lote. Estos son ensayos en Uruguay, en 2 años, en Paysandú, en donde de nuevo, ¿no?, la relación del rendimiento de colza relativo a trigo, ¿sí?, tiene un piso mínimo del 40% del rendimiento, y en ambientes pobres, en ambientes de menor calidad, ¿sí?, en donde el trigo rinde menos, la colza toma cierta ventaja. Con lo cual podemos concluir que al menos el 40% del rendimiento de trigo puede ser alcanzado en estos ambientes, pero sigue persistiendo una alta variabilidad del rendimiento.
Aquí hay una pequeña resumen de trabajos recientes en donde se ha trabajado con entender esta variabilidad del rendimiento en ambientes usando ensayos multiambientes, ¿no? Ensayos multiambientes, ya sea de empresas semilleras o ya sea de organismos públicos como el INTA. Y les remarqué dos en los cuales voy a hacer un poquito más de zoom, ¿sí? Dos trabajos en los que estuvimos trabajando, dos publicaciones en las que trabajamos en el grupo. Como resumen general, les cuento que las fuentes de variabilidad, ¿sí?, son grandemente asociadas al ambiente, entre 60 y 85% de la variabilidad del rendimiento de colza está asociado al ambiente, y la interacción genotipo-ambiente también, ¿sí?, es muy importante. Con lo cual hay que entender esto para mejorar la performance de colza y la adopción por parte de los agricultores. Aquí les presento una serie de datos, perdón que estaba animado, pero lo tuve que sacar, entonces ahora parece todo como un bodoque, pero eh, voy a tratar de guiarlos en estas diapositivas. Esto fue un trabajo realizado con la empresa Syngenta, en donde ellos evaluaron en ambientes del sudeste de la provincia de Buenos Aires, 21 cultivares en 8 localidades y 3 años, y estaban interesados en introducir genética francesa de colza, ¿sí?, que son cultivares invernales de ciclos largos, con altos requerimientos de vernalización, de horas de frío para florecer, y se compararon con tester con genotipos comerciales, también invernales, y con primaverales, también comerciales. Y a grandes rasgos podemos ver la variabilidad del rendimiento en estos box plots, y sorprendentemente, incluso en estos ambientes del sudeste de Buenos Aires, ¿sí?, los cultivos primaverales tuvieron mejor rendimiento en promedio, ¿no?, la mediana del rendimiento es mayor, y además tuvieron menor coeficiente de variación, o sea, tuvieron un poco menos de variabilidad. Y esto entonces alertaba contra cierto dogma que decía, hasta estos años donde publicamos este trabajo, que decía que los cultivares invernales, por tener el ciclo largo y acumular más biomasa, eso aumentaba sus chances de tener mejores rendimientos, ¿sí? De hecho, no fue observado esto. Y aquí lo vemos la duración del ciclo de siembra a floración, ¿sí?, a lo largo de las fechas de siembra, ¿sí? A medida que atrasamos la fecha de siembra, como se espera, la duración del ciclo se acorta, ¿sí? Y eso es asociado a que es una planta, igual que el trigo, es una planta cuantitativa de día largo, ¿sí? Vemos las diferencias entre los cultivares invernales y los cultivares primaverales, ¿sí?, que están aquí abajo, tenían menor duración para todo el rango de fechas de siembra. Eso también se observó si lo ponemos en tiempo térmico, o sea que vemos que el efecto es fotoperiódico, y vemos también que estas duraciones que podían ir de 180 días, ¿sí?, a floración, o sea, 6 meses para florecer, que es un montón, está ocupado el lote un montón de tiempo, ¿no?, hasta 90 días, ¿sí?, de floración, o sea, todo este rango, que es un amplio rango de fechas de floración, de duración a floración, no estaban asociados con el rendimiento para ninguno de los tipos de genotipos, ¿no?, tanto en días como en grados centígrados. Así que esto ayudó a erradicar esa idea por default, que venía traída de los breeders del norte de Europa, ¿no?, que decían, para rendir la colza necesita ciclos largos. Bueno, no necesariamente, y no en estos ambientes, ni siquiera en el sudeste de Buenos Aires, ¿sí? Cuando intentamos analizar esta variabilidad del rendimiento, observen qué enorme variabilidad del rendimiento, desde menos de 1000 kilos hasta casi 3700 kilos, acá está, de 600 a 3700 kilos, que fue la variabilidad observada en esta red de ensayos, centrados en ver si había variables ambientales que fueran las directrices de esas variaciones de rendimiento. Encontramos algunas, ¿sí?, modestas, pero significativas relaciones del rendimiento con el número de heladas, de días con heladas, en el periodo crítico, alrededor de floración, ¿sí? Las heladas tardías en floración afectan la viabilidad de las flores, y entonces observamos que la floración a partir de mitad de octubre reducía este riesgo de heladas, y entonces mejoraba la chance de
de tener pocos días con heladas y mejores rendimientos en cultivos primaverales. En los cultivos invernales encontramos una serie de variables que explicaban, que ayudaban a explicar el rendimiento, siempre en proporciones variables, pequeñas, digamos, y dentro de los factores más importantes estuvieron las lluvias, pre y posfloración, ¿sí? Fueron dos de las variables ambientales, de estos variables ambientales que más explicaban la variación del rendimiento. Cuando este modelo, modelos de regresión múltiple, ¿sí? Muy simplón, tratamos de contrastarlo con datos observados en la red de INTA, ¿sí? Para este rango de años, para genotipos invernales, esto era para genotipos invernales, ¿sí? Observamos que a grandes rasgos había alguna asociación, pero había grandes escalones, ¿no? En los niveles de rendimiento. Y estos escalones estuvieron bastante asociados con la distribución de las lluvias, no solo la cantidad total de lluvias, sino la distribución de las lluvias de siembra a floración y de floración a cosecha, ¿sí? Y observamos entonces mayores rendimientos cuando hay buena lluvia en ambos periodos, ¿sí? Mientras que cuando había lluvias buenas prefloración, pero bajas posfloración, la cosa era intermedia, ¿no? O sea que hay algo de la distribución de las lluvias en pre y posfloración que no estaba captada por este modelo, ¿sí? Que es necesario seguir trabajando. Y el mismo relevancia de la variable ambiental distribución de las lluvias en pre y posfloración la observamos en otro set de datos de INTA, ¿sí? Ampliando la zona de estudio, no solo el sudeste de Buenos Aires, sino también incluyendo a las localidades más al norte de la región colcera en Argentina, ¿sí? Que son Paraná y Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, ¿sí? Y podemos observar entonces que las lluvias acumuladas en posfloración mostraron una relación lineal para un rango hasta 233 milímetros, ¿sí? Una asociación positiva con la carga ambiental, ¿sí? Del análisis, del factor análisis, que fue un análisis que nos ayudó a entender parte de la variabilidad ambiental de esa red de datos de INTA, ¿sí? Y entonces podemos observar que la importancia de las lluvias post-floración, ¿sí? Se va repitiendo a lo largo de los estudios, y ahí tenemos una punta para seguir estudiando, ¿sí? De hecho, en estos datos de INTA, donde, como les decía, estaba la localidad de Paraná, de Concepción del Uruguay y de Barrow, en el sudeste de Buenos Aires, cuando se compararon 3 años distintos, un año seco, el año 2008, con un año óptimo, ¿sí? De buena distribución y cantidad de lluvias, que fue el 2010, y el año excesivamente húmedo, que fue el año 2012, vemos la performance de 9 genotipos que fueron evaluados a lo largo de estas localidades y años, y se puede observar entonces, aquí en otra figura que resume, ¿sí? Este es el rendimiento medio, ¿sí? De los genotipos, y en función del índice de estabilidad, ¿sí? De Yucla en este caso, que es uno de los índices de estabilidad del rendimiento, podemos observar entonces, identificar genotipos que lograron buenos rendimientos con buena estabilidad, ¿sí? Valores bajos de Yucla indican mejor estabilidad, ¿sí? de los rendimientos, y este comportamiento se asoció especialmente en el año potencial, todos anduvieron bien, en el año seco también todos se deprimen y a algunos les va mejor y a otros les va peor, pero fíjense en el año húmedo, ¿sí? En el año excesivamente húmedo, y esta performance de estos genotipos, ¿sí? Fue mejor. Entonces, esto también nos permitió identificar genotipos con alta estabilidad y mejor performance, ¿sí? De acuerdo al ambiente hídrico que exploran estos cultivares. Fruto también de estos trabajos, pudimos hacer cálculos groseros, iniciales, de la eficiencia de uso del agua, ¿sí? Y aquí la tenemos representada en el rendimiento en grano en función de las lluvias caídas durante la estación de crecimiento, y vemos que los valores obtenidos en Argentina, de kilos por hectárea por milímetro de lluvia, sí están dentro del amplio rango mundial y están un poco inferiores a los de Australia, que son ambientes comparables a los nuestros, ¿sí? Y estudios recientes en condiciones controladas están siendo llevados a cabo eh, también aquí en Sudamérica, ¿sí? Por ejemplo, estos datos de Rocío Ploschuk.
Así que hay bastante tema acá con el agua y la distribución de las lluvias pre y postfloración para seguir estudiando en colza, siempre con la intención de mejorar la estabilidad de los rendimientos. Quisiera pasar ahora a otro atributo, ¿sí?, de plasticidad que podría ser utilizado para estabilizar los rendimientos, ¿sí? Y nos referimos a la plasticidad fenológica. Hace algunos años, la ingeniera Nora Gómez con Daniel Miralles estudiaron, ¿sí?, los efectos de modificar la duración de distintas etapas del ciclo de colza a través de la vernalización y la extensión del fotoperíodo, ¿sí?, para hacer que esas duraciones, ver su impacto sobre el rendimiento. Entonces aquí tienen algunos ejemplos, ¿sí? Estos eran 3 cultivares comerciales, supuestamente primaverales, o sea que no tenían requerimientos de vernalización. Sin embargo, cuando los vernalizaron, observaron diferencias respecto a los no vernalizados, y luego el fotoperíodo, con y sin vernalización, lo sometieron a fotoperíodos extendidos durante 6 horas, en la etapa emergencia botón floral visible, ¿sí?, o sea, la iniciación floral ocurrió un poquito antes de esta etapa, ¿sí?, y entre botón floral visible y madurez, o sea, todo el ciclo reproductivo tardío. Y entonces, como les contaba, lo primero que observaron es que había efectos de vernalización, a pesar de que los 3 eran cultivares catalogados como cultivares primaverales, y además observaron alguna evidencia de interacción fotoperiodo por vernalización, ¿sí? Pero esos datos, por simplicidad, no los voy a mostrar en esta presentación. Además observaron efectos fotoperiódicos, como se espera, ¿sí?, que es una planta de día largo, y eso lo podemos ver aquí, ¿sí?, en donde vemos la duración de las etapas en grados día, para quitarnos de encima las temperaturas, ¿sí?, para la etapa emergencia, botón floral visible, ¿sí?, o emergencia, cambio de iniciación floral, ¿sí? Vemos entonces, aquí ya están los distintos cultivares con distintos símbolos, ¿sí?, y lo que ocurre con la duración de una fase, ¿sí?, entre emergencia e iniciación floral, al alargar el fotoperíodo. Este es el fotoperíodo natural, ¿sí?, y este es el fotoperíodo extendido. También vieron que había un acortamiento de la duración, ¿sí?, cuando estaban en fotoperiodos natural, había un acortamiento de la duración cuando lo alargaban el fotoperiodo, ¿sí?, en la siguiente etapa, que era la etapa reproductiva temprana, ¿no?, entre iniciación floral y botón floral visible, que es lo que tenemos acá. Y no había evidencias, fíjense que la mayoría de los puntos están sobre la línea 1 a 1, ¿sí?, no había evidencia de efectos fotoperiódicos en el periodo reproductivo tardío, ¿sí?, salvo estos efectos, ¿sí?, que ellos lo estudiaron con más profundidad y eran efectos de memoria, o sea, efectos de arrastre sobre lo que había pasado en etapas anteriores, ¿sí?, que causaban estos cambios. Esto entonces les permitió determinar que era posible diseñar cultivares que tuvieran la misma duración a floración, pero con diferentes, ¿sí?, duraciones de la etapa reproductiva temprana y tardía, ¿sí?, manipulando entonces la respuesta al fotoperíodo. Para eso, entonces, había que buscar genes para cada una de estas etapas, ¿sí? Y eso, bueno, hay otros grupos en el mundo, especialmente los chinos, que están trabajando mucho en genética, en mejoramiento genético de colza, ¿sí?, que en los últimos años han identificado genes de fotoperiodo asociados a etapas diferentes, ¿sí?, reproductivas tempranas o reproductivas tardías. Así que esta podría ser de vuelta otra vía en la cual aumentar los rendimientos y mejorar la estabilidad de esos rendimientos. Lo que vieron en la tesis de Nora Gómez, lo que vieron es que el número de granos estaba asociado, modesta pero significativamente, con la duración entre la iniciación floral y la madurez, ¿sí?, mayor duración de esta fase, mayor número de granos, y eso es similar a trigo, cebada y soja, ¿sí?, pero el acortamiento de la etapa reproductiva, ¿sí?, tenía principalmente efectos sobre el establecimiento de los
pods de las silicuas por metro cuadrado, por superficie, ¿sí? Y no tanto, tenían menos impacto sobre el número de silicuas menos impacto sobre silicuas por metro cuadrado y más impacto sobre el número de granos por silicua, ¿sí? O sea, la variación del número de granos, ¿sí?, por metro cuadrado, que es lo que tenemos aquí en el eje Y, ¿sí?, estaba más explicada al cambiar el fotoperíodo. Estos son los datos de fotoperíodo, ¿sí?, natural y extendido, en distintas etapas. Vemos que había más asociación con la variación en el número de granos por silicua, o sea, granos por fruto, que en el número total de frutos por metro cuadrado, donde había como una bola, ¿sí?, de datos. Y entonces eso llama la atención a que si queremos mejorar el número de granos, lo que tenemos que mejorar principalmente, o donde tenemos más posibilidad, es aumentando el número de granos por silicua, ¿no?, el número de granos por fruto. Bueno, vieron además que el rendimiento está asociado con la biomasa general producida, pero hay grandes variaciones verticales en esta relación. Esas variaciones verticales nos están indicando el índice de cosecha, ¿sí? O sea, para la misma biomasa, porque hace poco rendimiento o más rendimiento, ¿sí?, lo que explica esto es el índice de cosecha, o sea, la partición de biomasa a grano, ¿sí? Vemos que hay, de vuelta, gran variabilidad en el índice de cosecha, en los valores de índice de cosecha. Para que nos demos una idea, el trigo anda entre acá, ¿sí?, entre 35 y 50, ¿sí?, por ciento de índice de cosecha. Colza tiene un rango mucho más amplio, ¿sí? Y entonces, de vuelta, ¿no?, apuntando a tener más rendimiento a partir de mayor número de granos, ¿sí?, y tener en cuenta también que había una ligera, pero significativa, ¿sí?, relación negativa entre el peso de los granos y el número de granos, ¿no? Y esto entonces genera un conocido efecto de trade-off, o sea, de contrabalanceo entre aumentar el número de granos, ¿sí?, ya sea por genética o por manejo. Aumentar el número de granos no aumenta en igual magnitud el rendimiento, debido a que parte de ese aumento lo perdemos al disminuir el peso de los granos, ¿no?, el peso promedio de granos. Así que bueno, este trade-off también hay que atenderlo, con idea de aumentar el rendimiento, ¿sí?, y la estabilidad de colza. Este lo vamos a pasar, ¿sí? Y como corolario de estos trabajos de plasticidad fenológica, ¿sí?, el grupo de Daniel Miralles desarrolló estos modelos Cronos, tanto para trigo, como para cebada, como para colza, ¿sí?, aquí está el crono canola, en el cual generaron modelos termofotoperiódicos simples de predicción fenológica en estos cultivos, y que están disponibles gratuitamente, ¿sí?, en la página de la UBA. Y bueno, eso entonces permite, a medida que se van ampliando los cultivares, se van renovando los que van liberando en el mercado, ¿sí?, eso permite al productor generar una herramienta de predicción de la duración, ¿sí?, de las etapas, que es muy sencilla de manejar, ¿sí? De hecho, para trigo el modelo es muy utilizado entre los productores, ¿sí? Para colza todavía está menos utilizado, pero porque se hace menos cantidad de colza, ¿sí? Pero este tipo de herramientas, ¿sí?, que son subproductos de lo que vamos generando en la investigación, son muy útiles si logran terminar en una herramienta útil para el productor. Bien, además de la plasticidad fenológica, de la duración de las etapas del ciclo de vida de la colza, también se observó una alta capacidad de adaptarse al ambiente a través de la plasticidad vegetativa y reproductiva. Es una característica interesante del cultivo de colza. Y se puede observar en estos estudios, en los que lo que motivó estos estudios, esto es la tesis de una tesista doctoral de UBA, ¿sí?, de Jessica Menéndez, la ingeniera Jessica Menéndez. Estábamos interesados en analizar cómo respondía el cultivo de colza a disminuciones en la densidad de plantas, ¿sí?
¿Y por qué disminuciones en la densidad de plantas? Como les conté, la semilla de colza es muy pequeña, ¿sí? Y hacer una siembra adecuada con esa semilla pequeña resulta difícil, especialmente en los sistemas de Argentina, que estamos en siembra directa, ese volumen de rastrojo que queda por encima de la superficie y la excesiva profundidad de siembra, hacía que la semilla de colza no siempre se obtuviera la densidad que se deseaba. Con el agravante que el cultivo de colza, si bien es un cultivo invernal que tolera heladas en sus etapas vegetativas, eh, hasta que alcanza a ser una roseta de 4 a 6 hojas, es sensible a heladas, ¿sí? O sea, las heladas tempranas, recién implantado el cultivo, generaban en muchos años grandes pérdidas del stand de plantas. Y entonces los productores se desalentaban porque habían gastado dinero y pensaban que tenían que resembrar el lote, ¿sí? O directamente ya dejarlo, perderlo y esperar al cultivo de verano. Entonces estábamos interesados en analizar cómo era la respuesta del cultivo de colza a bajas densidades, ¿no? Y entonces trabajamos con, bueno, un rango amplio de densidades, de 60, ¿sí? 120 y 240 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Y aquí 60, 30 y 15 plantas por metro cuadrado. ¿Sí? Y podemos observar, aquí es la evolución de la intercepción de radiación por el canopeo, ¿sí? O sea, cuán eficiente es el canopeo en interceptar la radiación solar que está llegando, ¿sí? A lo largo de los días desde la emergencia. ¿Sí? La flecha indica el momento de inicio de la floración, y podemos observar que, fíjense, este para un híbrido, bueno, es el mismo híbrido en este caso, ¿sí? Pero en distintos años con distintos cultivares observamos las mismas respuestas. Más de 60 plantas por hectárea no generan ningún cambio en la eficiencia de intercepción de la radiación, que es una de las primeras cosas que cambia la densidad de plantas. Los cultivos eran bien eficientes en capturar la radiación. Es más, el exceso de plantas traía autorraleo, ¿sí? De plantas, y traía problemas de vuelco. Y respecto al bajo rango, cuando nos movíamos en el rango de bajas densidades, podemos observar que entre 60 y 30 plantas por metro cuadrado no se observaban diferencias, la mitad de la densidad y no había diferencias, ¿sí? Recién en 15 plantas por metro cuadrado, la evolución de la intercepción de radiación, o sea, la cobertura del suelo, iba retrasada, pero fíjense, a floración, ¿sí? Al momento del inicio del periodo crítico para la definición del rendimiento en el cultivo de colza, la intercepción de radiación era máxima y había alcanzado los valores que alcanzaban las otras densidades. Con lo cual eso nos llevó a observar que no era necesario salir corriendo a resembrar los cultivos de colza cuando habían tenido alguna reducción del stand de plantas. Esta captura eficiente de la radiación, incluso a bajas densidades, es posible por el ajuste del diámetro de roseta, ¿sí? Y fíjense, en floración prácticamente no hay diferencias entre una densidad y la otra, ¿no? Fíjense la cobertura, si bien las fotos son chiquitas, pero la cobertura del suelo, ¿sí? Del canopeo, es prácticamente la misma. Y el número de estructuras reproductivas, ¿no? El número de silicuas, tampoco disminuía al disminuir la densidad. Y eso era gracias a la formación de ramas florales, ¿no? Especialmente, fíjense, aquí está la evolución de las ramas totales, ¿sí? De las ramas florales, en 15 plantas por metro cuadrado o 60 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Y el cambio en las de primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿no? O sea, las ramas que salen del tallo principal, las ramas que salen de ramas, e incluso ramas de ramas de ramas, ¿no? De ramas de tercer orden, ¿sí? Obvio, estas son menos frecuentes, aparecen en 15 plantas por metro cuadrado, en 60 son casi inexistentes, ¿sí? No llegan a desarrollarse, se forman, pero no se llegan a desarrollar, y lo que podemos observar entonces es que el número de ramas, ¿sí? Finales, ¿sí? El número de ramas florales por planta en 60 plantas por metro cuadrado era de 6, ¿sí? Mientras que en 15 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Era del doble, de 12. ¿Sí? Entonces, esta disminución en la densidad de plantas era compensada, ¿sí? Por la mayor cantidad de estructuras reproductivas, especialmente producto del branching, ¿sí?
y la que más aporte hacían no eran las ramas primarias, ¿sí? Sino que eran las ramas secundarias. Ese largo periodo de aparición de las ramas, recuerden que les dije que post-floración, quien se encarga de la fotosíntesis para sostener el crecimiento de los granos y la acumulación de aceite en los granos, son la fotosíntesis que hacen principalmente el área de silicuas, ¿no? El área verde de los frutos. Y este largo periodo de aparición de ramas, ¿sí? Hacía que hubiera más ramas, hubiese más área foliar, menor radiación rojo lejano, ¿sí? Y que llegaba al suelo, y los mecanismos asociados a esto, fíjense, esta es la dinámica de intercepción de radiación, como les mostré aquí, ¿sí? Aquí está la floración, en floración todos llegaban a la misma intercepción de radiación solar, y si miramos los cambios en la calidad de luz rojo lejano que llegaban al suelo, ¿sí? Poníamos el sensor en el suelo y veíamos la calidad rojo lejano, fíjense el cambio que tenemos a partir de floración en adelante, ¿sí? La alta densidad lograba, ¿sí? Mayores relaciones rojo lejano, ¿sí? A lo largo de la duración del ciclo, ¿sí? Y esto asociado a que había mayor senescencia de las hojas del canopeo, ¿sí? Había mayor velocidad de senescencia, y además que la cantidad de silicuas, ¿sí? Del área de silicuas era diferente en una densidad y en la otra, ¿sí? Y eso entonces hacía que la relación rojo lejano fuera diferente, ¿sí? Y contraria a la que uno podría esperar, ¿sí? Con la densidad. Los mecanismos asociados a esto todavía hace falta estudiarlos más, ¿sí? Especialmente los mecanismos que tienen que ver con los cambios en el rojo lejano en posfloración en colza, ¿sí? Habría que estudiarlos con más detalle, ¿sí? Pero como corolario de todas esta serie de datos, ¿sí? Vemos que los cultivares modernos de colza, incluso los primaverales, que tienen ciclos más cortos, son capaces de compensar bajas densidades, y eso entonces ahorra semillas y evita la resiembra de cultivo innecesariamente. Cuando vimos cómo se alojaba esa biomasa reproductiva diferente, ¿sí? Bueno, aquí hay muchos datos, pero les quiero presentar estos. Podemos mirar estos en particular, ¿sí? Vimos que la eficiencia reproductiva, ¿no? Que es la partición de biomasa dentro de las estructuras reproductivas. La partición de biomasa en todo el cultivo es el índice de cosecha, ¿sí? Es la proporción de biomasa total que va a parar a los granos, ¿sí? Que es cosechable. Eso es el índice de cosecha. Pero si ahora en vez de utilizar toda la biomasa producida, nos centramos solo en las estructuras reproductivas, ¿sí? A esto se le llama eficiencia reproductiva, ¿no? Fruiting efficiency. Y entonces vemos que la eficiencia reproductiva, o sea, la cantidad de semillas por gramo de estructura reproductiva no semilla, ¿sí? A lo que llamamos chaff, no varía prácticamente entre densidades, ¿no? Para 15 o 60 plantas por metro cuadrado, para el mismo genotipo, la eficiencia reproductiva es la misma, ¿sí? O sea, por cada gramo de biomasa invertida, ¿sí? Es capaz de generar 154, 157 semillas en este caso. ¿Sí? Este otro genotipo fijaba un poco menos de granos por estructura reproductiva, ¿sí? O sea, podría haber diferencia entre cultivares, lo cual requiere hacer un screening. Y interesantemente, la eficiencia reproductiva fue similar, estuvo dentro del rango del trigo, ¿sí? Que anda entre 60 y 140 semillas por gramo de chaff. ¿Sí? Bueno, y aquí está entonces la diferente biomass allocation entre el chaff y las semillas, entre el tallo principal y las ramas, ¿sí? Entre la inflorescencia principal y las ramas, al variar la densidad. ¿Sí? Como habíamos visto, ¿sí? Hay más estructura reproductiva cuando bajamos la densidad, ¿sí? Y también eso genera que haya más cantidad de chaff, ¿no? De biomasa reproductiva que no es grano. Así que el equilibrio entre esto, ¿sí? En disminuir la densidad y evitar que eh, disminuya la eficiencia reproductiva, ¿sí? Es importante para que no se pierdan, ¿sí?
eficiencia reproductiva debido a la densidad. Y aquí pareciera, por lo menos en estos set de ensayos, que no hay penalización en la eficiencia reproductiva al disminuir la densidad. Dentro de la plasticidad vegetativa y reproductiva, también nos interesó entonces analizar un conjunto de datos, ¿sí? Tenemos el rendimiento relativo aquí por planta, en función de la densidad de plantas a cosecha. ¿Por qué lo tomamos a cosecha? Porque, como les decía, hay autorraleo cuando usamos altas densidades, ¿sí? Hay parte de las plantas que se sombrean, hay plantas dominantes y dominadas, y otras que terminan sin llegar a cosecha, ¿no? Bien, si vemos el rendimiento relativo al rendimiento de 60 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Que era el rendimiento que optimizaba la captura de radiación, vemos que a ese lo tomamos, el rendimiento de 60 plantas por metro cuadrado, lo tomamos como 100, ¿sí? Y vemos entonces estas funciones, ¿sí? De J invertida, ¿no? Estas funciones de disminución del rendimiento por planta a medida que aumentamos la densidad, nada nuevo, ¿no? Interesantemente, cuando lo miramos por área, ¿sí? El rendimiento por área, relativo a 60 plantas por metro cuadrado en función de la densidad, no vemos grandes cambios, ¿sí? Del rendimiento por área, ¿sí? Hay variabilidad entre años, entre ensayos, e incluso para valores de densidades bajas, hasta hay mayor rendimiento relativo por área, ¿sí? Al disminuir la densidad. De manera que se puede compensar las bajas densidades, ¿sí? Sin tener efectos sobre el rendimiento por área. O sea, es capaz de compensar el rendimiento por planta a la pérdida de plantas del stand. Y además, interesantemente, no hubo efectos de la densidad, estos son distintos años, distintos cultivares, ¿sí? Pero no hubo efectos sobre el contenido de aceite en los granos, ¿sí? A medida que cambiaba el rendimiento. O sea, no hubo trade-off entre aceite y rendimiento, y no hubo efectos de dilución de proteína en alto rendimiento. Otro de los efectos que podría traer acarreado usar bajas densidades, ¿sí? O tener bajas densidades debido a problemas climáticos o de problemas en la emergencia, es que esa mayor cantidad de ramas florales dificultaran la cosecha porque generaran una maduración despareja de esos granos, ¿no? Esa población de granos, ok, tenés más ramas, ¿sí? Eso te compensa el número de granos, pero resulta que ahora maduran en forma despareja. Y el problema con colza es que tiene dehiscencia. Si bien el mejoramiento le va quitando la dehiscencia, todavía tiene un alto nivel de dehiscencia, con lo cual las semillas los frutos que van madurando más temprano, ¿sí? Van perdiendo los granos porque se abren las silicos, con lo cual no es deseada la maduración despareja. Por eso, dentro de la tesis de Jessica Menéndez, lo que ella se dedicó a estudiar era si había problemas de la maduración despareja debido a las diferentes ramas, ¿no? A las diferentes jerarquías de frutos. Y aquí tienen entonces la evolución del peso individual de la semilla en función de los días desde floración, desde inicio de floración del cultivo, en el racimo principal, en la rama floral 2 y en la rama floral 4, ¿sí? Las ramas primarias, siempre estamos hablando de ramas primarias, ¿no? La rama 2 y la rama 4, como para tener un paneo de distinta jerarquía de órganos, ¿sí? Aquí está la rama principal, la rama floral principal, la rama 2 y la rama 4. Podemos ver que todas comienzan a diferente momento, ¿sí? Su crecimiento, o sea, su fase lag es mayor, obvio, porque estas flores abrieron más tarde, pero existe una cierta sincronía, ¿sí? Hacia madurez fisiológica, tanto a 15 plantas por metro cuadrado como a 60, y vemos que esta caída, este aumento, perdón, del peso de las semillas está acompañado, como sabemos en otros granos también, por la disminución en la humedad de las semillas, ¿sí? Y cuando esta humedad de las semillas la relativizamos, ¿sí? Y vemos entonces la concentración de agua en las semillas y el peso seco relativo de las semillas, fíjense que la concentración de agua en las semillas va de mayor a menor, ¿no? O sea, va de
de una florcita recién fertilizada con un grano muy húmedo, ¿sí? Hasta madurez fisiológica, ¿sí? O contenidos de humedad menores. Es posible entonces, cuando asociamos estas dos variables, es posible encontrar o ajustar modelos, estos modelos bilineales, que permiten determinar, fíjense, a medida que disminuye la concentración de agua en los granos, ¿sí? Aumenta el peso seco relativo, o sea, el grano está creciendo, y en algún punto ya no crece más, lo que eso nos indica, ¿sí? Que este punto, esta humedad, está asociada al momento de madurez fisiológica, ¿sí? Y entonces, este modelo, que aquí fue hecho con 2 genotipos y luego fue validado con otros 3 más, en diferentes densidades, mostró que el 46% de humedad de los granos, ¿sí? Estaba asociado a madurez fisiológica, ¿sí? Algo que hasta este momento no se había realizado este modelo. Y además, interesantemente, fue capaz Jessica de encontrar un valor de humedad de la silicua completa, ¿sí? eh, asociada a este valor de 46% de humedad de los granos, ¿sí? Y este valor era 70% de humedad de silicua, generaba entonces, coincidía con el momento de madurez fisiológica. Y es mucho más fácil determinar la humedad de la silicua que la de los granitos, que les conté que eran unos granitos muy pequeños, muy difíciles de manipular. Comparado con otros cultivos es un valor alto, 46% de humedad, ¿no? Comparado con 35% de trigo o de maíz, ¿sí? Es un valor relativamente alto de humedad a madurez fisiológica. Y eso también, como corolario de este modelo, lo que lleva lo que permite es establecer que no es necesario esperar humedad de grano mucho más tarde para hacer, por ejemplo, una cosecha anticipada del cultivo de colza a través de un corte hilerado, ¿sí? Podemos cortar e hilerar, acelerando el secado, ¿sí? Sabiendo que nuestros granos ya llegaron a 46% de humedad, ya estamos en madurez fisiológica, y no es necesario esperar al 25, al 35%, que era lo que se recomendaba habitualmente, ¿sí? Eso trae mucha dehiscencia, ¿sí? Podemos cortar, los productores pueden cortar y hilerar el cultivo antes, sin perder peso de grano. Bueno, Jessica además estuvo trabajando con entender las bases genéticas y moleculares de esta variabilidad, para lo cual trabajó con unas líneas doble haploides, ¿sí? De unas poblaciones, trabajándolas a 2 densidades contrastantes, y identificó QTLs para distintos atributos, ¿sí? Y luego de esto trabajó con un panel de genotipos, todos primaverales, para no mezclar peras con manzanas. Ya vimos que los primaverales y los invernales se comportan de forma diferente, y validó algunos de estos QTLs con estos análisis de GWAS, ¿sí? Pero esto está todavía en proceso en la tesis de Jessica. Por último, para terminar y no aburrirlas, un breve repaso de lo que estamos trabajando en tolerancia a estreses abióticos, ¿sí? Sabemos que en el periodo de floración, que es es un largo periodo, ¿sí? La floración es extendida debido a que hay muchas estructuras reproductivas de distintas jerarquías en el cultivo de colza. Este periodo crítico para la determinación del rendimiento es sensible, justamente por eso es el periodo crítico, es sensible a factores ambientales adversos en este periodo. Ensayos en Valdivia, en el sur de Chile, haciendo sombreos artificiales, ¿no? Siempre en campo, hablamos de ensayos a campo, ¿sí? Haciendo sombreos de parcelas, en esta etapa del periodo crítico, observaron una compensación de la pérdida de número de granos. El sombreo afecta la eficiencia reproductiva, se fijan menos granos, pero hubo una compensación casi completa de la pérdida de número de granos por aumento en el peso de los granos, ¿sí? Y esto es relativamente sorprendente, porque eso no pasa en la mayoría de los cultivos, ni siquiera pasa en colza en otros ambientes, ¿sí? En el resto de ambientes menos benignos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay algo para seguir estudiando, que es la alta plasticidad del peso seco de la semilla.
¿Se acuerdan que habíamos hablado hace unas diapositivas atrás de el posible trade-off, ¿no? Entre la situación de compromiso entre el número de granos y el peso de granos, ¿no? Bueno, y estos investigadores aquí en Chile están trabajando en el rol de expansinas y efectos maternos sobre esta posibilidad de aumentar el peso de granos, ¿sí? Pasar de 3 miligramos por semilla a 6 miligramos por semilla. Nosotros en Buenos Aires, cuando aplicamos tratamientos de sombreo, también posfloración temprano, 20 días temprano, o tardío, o todo el ciclo, ¿sí? Observamos importantes caídas del rendimiento, ¿sí? Asociadas al número de granos, y no observamos compensación por el peso de los granos, ¿sí? A diferencia de lo que le pasa en los ambientes benignos valdivianos del sur de Chile, no observamos compensación por el peso de los granos, ¿sí? O sea que a lo que hay que apuntar es a no perder número de granos, ¿sí? Además, en distintos años observamos un fuerte efecto de año, que ya les había hablado de la variación, ¿sí? Por más que eran ensayos regados, fertilizados, en parcelas pequeñas, bien cuidados, hay un efecto de año muy importante, ¿sí? Que hace que o haya 1.700 kilos de rendimiento o haya 4.000 kilos de rendimiento, ¿sí? Y entonces eso nos llevó a querer entender esas diferencias, ¿no? De por qué en Valdivia ocurren compensaciones que en Buenos Aires, en nuestros ambientes, no los obtenemos y que no son asociados al agua, porque esos son ensayos regados, y por eso estamos haciendo ahora una serie de experimentos en donde estamos comparando, ¿sí? Aplicando estreses y comparando entre ambientes. Bueno, lo que observamos entonces en esta serie de ensayos fueron fuertes reducciones del rendimiento, similar en ambos subperíodos, fíjense, le da lo mismo que sea temprano o tardío en esta etapa de crecimiento de los granos, ¿sí? Los dos son igualmente sensibles estos periodos, ¿sí? Parece haber efectos aditivos del sombreo, ¿sí? O sea, si se aplica en ambos periodos, el rendimiento cae aún más, y hay moderados efectos sobre el porcentaje de aceite, ¿sí? Muy pequeños respecto a las caídas del rendimiento, y, y que dependen también de la intensidad del sombreo. Aquí ya teníamos dos niveles de sombreo distintos. Y parte de este efecto de año, ¿sí? Que observamos entre ensayos en la misma localidad y con riego y fertilización, sin embargo había, y el mismo genotipo, observamos distintos niveles de rendimiento, nos pusimos a mirar con más detalle qué cosas podrían haber causado eso, y encontramos periodos de baja radiación asociados a periodos de alta temperatura, en algo que está por pasar ahora, pronto, de hecho lo estamos viviendo, ¿no? Estos veranitos inusitados que tenemos, y la tormenta de Santa Rosa, que también suele ocurrir, ¿no? Variaciones de muy alta temperatura seguida de periodos de alta nubosidad, producto de una tormenta, y eso cuando ocurre cerca del periodo de floración, ¿sí? Cerca de la fecha, ocurre durante el periodo de floración, vimos que tiene un efecto detrimental muy importante, que hace que pasemos de 4.000 kilos a 1.800, ¿sí? O sea, nos reduce a la mitad del rendimiento. ¿Sí? Y esto podría, recuerden siempre, la sensibilidad, la variabilidad de los rendimientos de la colza. ¿Sí? Entonces empezamos a estudiar qué pasa cuando se combinan, ¿no? Los efectos de sombreo con alta temperatura, ¿sí? Con relativamente alta temperatura. Y entonces, bueno, aquí tienen, parece una villa esto, pero son ensayos en parcelas en donde aplicamos carpas y sombreo con caloventores aquí adentro para poder hacer los efectos de alta temperatura diurna, ¿sí? Solo sobre las horas centrales del día, y sombreo y la combinación de ambos. ¿Sí? Y bueno, ensayos preliminares, y les puedo mostrar estos datos en donde el rendimiento, ¿sí? Cae por efecto de la temperatura, también cae por efecto del sombreo en mayor magnitud, y la combinación de ambos hace que la cosa caiga aún más, ¿sí? O sea, parece de nuevo haber efectos aditivos de los dos, y esta caída del rendimiento está asociada a la caída en la biomasa, ¿sí? Lo que esperábamos en sombreo, pero no necesariamente en alta temperatura, ¿sí?
está asociado entonces a la caída en la biomasa y también, y fuertemente, asociado a la caída en el índice de cosecha, ¿no? De vuelta, la eficiencia reproductiva, ¿no? como gran factor que que provoca variabilidad de los rendimientos de colza, ¿sí? Mientras que la calidad de esos granos, aquí expresado por el porcentaje de aceite de las semillas, se afectó, pero en mucho menor magnitud que lo que se afectó el rendimiento, por supuesto. No es más conservadora la calidad. Bueno, y esta caída fuerte en el índice de cosecha, ¿sí?, estuvo asociada con la cantidad de flores, ¿sí? Fíjense, aquí está la dinámica de flores después de la emergencia, en los controles y en los estreses individuales o combinados, ¿sí? Hay una fuerte caída en todos ellos, y en el cuaje de esos granos, ¿no? O sea, aquí tenemos en frutos de menos de 1 centímetro, o sea, frutos que recién están cuajando, ¿sí? Vemos aquí un corte de la silicua, y aquí está un óvulo, un grano, un futuro grano normal, y aquí granos abortados, ¿sí? Este es el replum que está por el medio de la silicua, ¿sí? Y aquí vemos granos abortados, lo que hace que entonces disminuya fuertemente, ¿sí?, el índice de cosecha, o sea, el número de granos por biomasa. O sea que hay cambios morfoanatómicos en los órganos reproductivos que explican estas variaciones y que tenemos que seguir estudiando. Para finalizar, entonces, ¿cómo hacemos para aumentar el número de granos por área, ¿sí?, por unidad de superficie, ¿sí?, dado que el número de granos es el principal componente que explica el rendimiento? Necesitamos más semillas por silicua, más semillas por fruto, ¿sí? Y eso podríamos trabajarlo a partir de manipular la duración de subperiodos reproductivos y de un screening para tolerancia al estrés, ¿sí? En nuestro caso estamos trabajando con calor y sombrero, ¿sí? Y cómo aumentar cómo hacer que haya mayor eficiencia reproductiva, ¿sí? O sea, más cantidad de granos por biomasa reproductiva invertida, ¿sí? Bueno, de vuelta, la variabilidad genotípica es algo que tenemos que explorar, una mayor partición de biomasa a las semillas en las ramas, ¿sí?, que son las que tienen menor eficiencia reproductiva, y otro efecto otra punta posible es estudiar los efectos de la luz rojo lejana post-floración, ¿sí?, cómo cambian con la estructura del canopeo. Bueno, y en los aumentos en el peso de las semillas, ¿sí?, que es una alternativa al incremento del número de granos por superficie, ¿cómo aumentamos el peso seco de las semillas? Bueno, tolerancia al estrés, efectos maternos, algunos genes de expansinas o que permiten aumentar el tamaño potencial de los granos, y la partición de reservas de carbono, ¿sí?, de fotoasimilados, desde los tallos hasta los granos durante el periodo de llenado de granos, ¿sí? Algo de esto están haciendo los australianos y tendríamos que también estudiarlo en nuestros ambientes. Bueno, para terminar entonces, mostrarles parte del grupo, ¿sí? Desde los pioneros, Nora Gómez, Daniel Miralles, ¿sí?, Javier Boto de IFEBA, también de Facultad de Agronomía y de IFEBA, quien colabora con la parte molecular y genética, y los estudiantes de posgrado, Jessica Menéndez, que ya está terminando su tesis, y Gonzalo Rivelli, que la está empezando. Así que, y esta soy yo. Este es el grupo, así que... Bueno, y muchas muchas gracias, gracias. Débora. Perdón que se me pasó la hora mal. Está bien, tenías un montón de datos para mostrarnos. Sí, perdón, disculpen que se me pasó la hora. Encima, al poner la pantalla no dejo de ver el resto de las cosas, no veía el relojito. Ok. ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga por el chat o puede prender el micrófono? Si no hay ninguna pregunta ahora, tenemos tiempo para una o dos preguntas, yo te voy a hacer una rapidito, y es, quería saber si en los ensayos, los últimos que mostraste sobre con temperatura y sombreado, si esos tienen algún tipo de efecto en la calidad de la semilla. Prácticamente ninguno, ¿sí? Es muy conservadora, la calidad es muy aburrida para estudiarla. Las variaciones del porcentaje de aceite son mínimas, son significativas, pero son
1 o 2 puntos, salvo cuando rompes completamente todo, entonces no hay rendimiento. Entonces, cuando te cae el 90% del rendimiento, también te cae la calidad, pero si no, es muy conservadora la calidad, lo cual es bueno para el cultivo, una buena tiene. Sí, y después también te quería preguntar si vos hablaste de que el contenido de agua crítico a partir del cual las semillas entraban en madurez fisiológica era 46,3%. Yo lo que quería preguntarte era si el momento de contenido hídrico, no sé cómo preguntarlo, de las semillas tiene algún efecto en la longevidad y en la conservación posterior de esas semillas. Nosotros no evaluamos la calidad de esa semilla para semillas, ¿no? Sí. O sea, no lo evaluamos, la verdad es que no hemos estudiado ensayos de vigor o de poder germinativo, no lo hemos estudiado. Pero en general en otros cultivos no suele haber efectos, por lo menos lo que yo conozco en trigo o en girasol, que alcance la madurez fisiológica antes o después, no afecta la viabilidad de la semilla, por lo menos en condiciones agronómicas, no sé, en condiciones muy forzadas, algo muy extremo, ¿no? Pero... Ok, buenísimo. Entonces, quiero exhortar a trabajar en colza, hay mucho para hacer. Colza en Argentina no existe, uno dice colza y tiene que andar explicando qué es la colza, la canola, pero es un cultivo importante y otros países de Sudamérica lo están adoptando, están viendo sus virtudes y bueno, hay mucho para trabajar, es pariente de Arabidopsis, o sea que hay bastantes cosas en hay otras plantas herramientas modelo que nos pueden... moleculares. Sí. Hay mucho igual Brassica rapa, o sea, no le Además teman es a la cultivo colza. de invierno, que eso no es un dato menor, porque Sí, trabajar en y cultivos además, de verano es como complicado. Referido a esto, así que, yo tengo una pregunta, Gaby, acá, Sí. Elina. Justamente referido al parentesco entre Arabidopsis y Brassica y colza, respecto de las herramientas genéticas para estudiar todos estos fenómenos que ustedes ven en la colza. Por ejemplo, la parte del canopeo, eso sí o sí, hoy por hoy hay que estudiarlo en Arabidopsis, o ya existen mutantes de colza. ¿Se puede generar transgénicas? ¿Se pueden cultivar plantas transgénicas de colza? para Napus es un poco más difícil, porque como es un tetraploide, eso complica algunas cosas, pero para rapa, para Brassica rapa, que es uno de sus ancestros, hay total amplitud cada vez más, y muchos grupos importantes que están trabajando en esto. Los chinos en especial tienen todo un instituto todo un programa de genética y de genómica de colza, ¿sí? Así que cada vez son más las herramientas. Al principio, hace 6, 7 años atrás, cuando empezamos con la tesis hace 6 años, cuando empezamos con la tesis de Jessica, era más complejo encontrar paneles de genotipos, y siempre en Brassica napus, ¿no? Y todavía hay que referirlo a rapa o a Arabidopsis, pero cada vez hay más herramientas y hay más información disponible en Brassica napus. Gracias. Acá hay una pregunta por el chat de Mariana Rutiski. Hola Ruti, ¿cómo andas? Y pregunta si que en la selva, la selva valdiviana tiene altísima humedad relativa todo el año ambiental. Sí. Dice si miraron ustedes algo relativo a la humedad relativa. Sí, tiene un régimen ligeramente mediterráneo, o sea, llueve más en invierno, llueve mucho, vamos a partir de eso, llueve mucho, pero además tiene más lluvias en invierno, y a medida que se va hacia la primavera y el verano van disminuyendo, ¿sí? Pero no disminuyen como en Australia, que tienen sequía en verano, ¿no? Sino que va disminuyendo, pero siempre en un nivel alto, ¿sí? Llueven más de 1.500 milímetros al año, o sea, es un ambiente privilegiado. Además de la alta humedad relativa, tienen principalmente un buen cociente fototermal, o sea, tienen alta radiación por días despejados y tienen baja temperaturas, ¿sí? Temperaturas templadas. Entonces eso hace que el cociente fototermal, que es una variable que resume, ¿no?, la radiación
dividido la temperatura, sea alto, ¿sí? Y eso especialmente en primavera, en el periodo crítico. Por eso es que tienen tan altos rendimientos, ¿sí? Tienen rendimientos de trigo a nivel de parcelas experimentales de 12.000, 14.000 kilos, parece un maíz, no un trigo, ¿no? Parece una C4, no una C3. No tienen mucha cobertura nubosa, vos sabés que no. Tienen bastante lluvia en invierno, ¿sí? Es lluvioso, pero tiene también momentos en que se despejan, hay mucho viento y entonces tienen esta oscilación. Se parece, mira, los que conocen, dicen que se parece mucho al norte de las Islas Británicas, ¿sí? Donde también hay este ambiente, donde tenés rendimientos de cebada y de trigo excepcionalmente altos, ¿sí? Porque tenés esta combinación de buena radiación con baja temperatura, ¿sí? Y no falta agua nunca, entonces, en el ciclo de cultivo. Entonces eso hace que sean condiciones muy buenas para los cereales, para los cultivos de invierno. Sí, suena medio contradictorio sabiendo que tiene mucha lluvia y que la radiación es más alta, es como... Claro, pero ocurre eso que llueve y se despeja, ¿sí? Llueve y se despeja, o sea, hay nubosidad intermitente, ¿sí? Sí, Y tienen también muy buenas, son suelos muy porosos, con mucha materia orgánica, y eso hace que entonces, por más que haya llovido 60 milímetros, enseguida empiezan podés caminar enseguida, cosa que acá tenés que esperar 3 días a que oree el suelo, ¿sí? Tienen mucha permeabilidad los suelos, y sí. mucha materia orgánica. Si no tienen problemas de aluminio, que es otro problema que suelen tener ahí, los suelos que no tienen problemas de aluminio tienen muy alta fertilidad también. Sí, ok. Mariana dice que lo que pasa es que la humedad relativa elevada es por el viento del océano, sobre todo. Claro, toda la lluvia queda de aquel lado, ¿no? Sí. Después de la cordillera pasa solo a los mallines y la meseta patagónica no. Si pudiéramos tener, bueno, bajo riego, los galeses tenían rendimientos de trigo irrigados, ¿no? En el valle del río Chubut, altísimos, ¿sí? Así que sí, son ambientes que el cociente fototermal es muy bueno. Si no falta el agua, tienen rendimientos muy altos. Ok. Bueno, me parece conveniente cortar ahora que el vecino de Débora empezó a taladrar la pared. Empezó a taladrar. Así que le damos las gracias a Débora, muchas gracias por este seminario buenísimo. Perdón por el extra large del seminario, pero... Gracias de todas maneras y los esperamos el lunes que viene con el seminario de la doctora María Eugenia Zanetti del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a hablar sobre la estabilidad y traducibilidad de RNAs mensajeros en la simbiosis plantas-rizobios. Así que nos vemos el lunes, no se olviden de la encuesta, no se olviden del concurso del logo y nos mantenemos en contacto. Chao. Gracias, chau, chau. Gracias, Deb.